Informativo Mira TV. Saludos amigos, bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un verdadero placer contar con su gentil audiencia. Hoy nos complace presentarles a nuestro invitado. Se trata de Alejandro Bermúdez Vielma. Él es comisionado jefe de la Oficina Municipal Antidrogas del municipio Guaycaipuro, además director de los Centros de Orientación Familiar, que precisamente contempla no solamente el municipio de Guaycaipuro, sino también atienden personas de Carrizal y Los Alias. Es muy importante pues conocer todo lo que contempla este centro, pues en relación a la prevención y atención de las personas que tienen algún tipo de adicción. Bienvenido, Alejandro, muchísimas gracias por tomar pues de tu valioso tiempo para conversar con nosotros y comentarnos qué se está haciendo desde esta importantísima oficina, conocer un poco del sistema público de tratamiento de las adicciones que está impulsando el municipio de Guaycaipuro. Bienvenido. Muchas gracias. Primero que nada, bueno, muy contento por estar en este espacio, porque nos sirve a nosotros para informar más a la comunidad, al colectivo, y explicarle cómo hemos venido avanzando en Guaycaipuro desde el 2021-2022. Nosotros, bajo las políticas de nuestro alcalde Farid Fraija, un hombre que ha estado empeñado pues, en resolver los problemas sociales, comunitarios, él está impulsando el Sistema Público de Tratamiento de la Adicción. ¿Qué es el Sistema Público de Tratamiento de la Adicción? Fue creado en el 2011 por el comandante Chávez, donde es un equipo multidisciplinario, donde estuvieron en ese entonces la ministra de Salud, el ministro que tenía que ver con todo el área social, el tema de las comunidades, y en específico estaba la ONA, la Oficina Nacional Antidroga. Ella era la que regía en materia de prevención del consumo del tabaco, alcohol y otras drogas, todo el tema justamente de rehabilitación y reinserción a la sociedad de estas personas. Entonces, en el 2011 se crea y se da de una vez apertura al Sistema Público de Tratamiento de la Adicción, quien realmente está con varias áreas. Estas áreas tenemos los Centros de Orientación Familiar, que son los COF. Los COF es el inicio de atención ambulatoria para posibles pacientes o pacientes. O sea, es una organización, digamos, orgánica, desde la atención a la familia, que es en este caso el COF, que es fundamental porque ahí está la base de la sociedad, ¿no? Sí, el COF atiende el problema y también busca qué lo causó, cuál es la consecuencia, las causas. Vamos al punto neurálgico de la familia. No atendemos solamente a la persona que puede tener alguna afectación, no, atendemos también a papá, mamá, abuelos, hermanos, primos, y de hecho también atendemos el punto y círculo de esa comunidad. Probablemente hay alguna situación irregular que trae como consecuencia que la familia tenga un deterioro, que tenga un tropiezo y que podamos nosotros desde la Oficina Municipal Antidrogas a través de los COF atender. Estos centros de orientación familiar a nivel nacional, bueno, tienen ahorita un nuevo relanzamiento, ¿no? El presidente Nicolás Maduro ha creado... ¿Los COF tienen sede física? Sí, tienen sede física. Los centros de orientación familiar cuentan de una sede física y con un equipo multidisciplinario. ¿En el caso de Guaycaipuro? En el caso de Guaycaipuro, bueno, nosotros tenemos la experiencia y estamos en primer lugar, gracias a Dios, a nivel nacional. Tenemos la Clínica Municipal del Paso, el bloque 7, fue rehabilitada por nuestro alcalde Farid Fraija, trabaja las 24 horas, los 365 días del año, pero ahí tenemos un centro de orientación familiar. Aquí tenemos un espacio físico, una oficina, donde cuenta con todo un equipamiento para que los profesionales en el área puedan atender a las familias. Tenemos un equipo multidisciplinario que comprende de un preventor integral. Un preventor integral es una persona que es capacitada, formada por la Superintendencia Nacional Antidroga, por la Oficina Municipal Antidroga y por el Viceministerio de Asuntos para la Paz, del despacho de la Presidencia, con el cual venimos trabajando. ¿Y qué hace esa persona? ¿Detecta los casos? Esa persona tiene todo un ciclo de formación, donde, bueno, ahí van a tener todas las herramientas, sobre todo la Ley Orgánica de Drogas, que especifica cómo nosotros podemos avanzar en materia de prevención, justamente con las drogas legales, las drogas ilegales, diferenciar cuál es el caso. Si el caso es un tema con una patología clínica, o es un tema de farmacodependencia, o probablemente tiene un problema de adicción con la ludopatía. La ludopatía está ahorita de moda. Sí, lamentablemente, ¿no? Porque han proliferado también espacios donde abiertamente las personas pueden ir a hacer apuestas y ese tipo de cosas. Exacto.
Entonces, bueno, este preventor integral da conversatorio. Él va a la comunidad, él camina a las escuelas, los liceos, indiferentemente que sean instituciones públicas o privadas. Él atiende todos esos sectores. Por ejemplo, él llegó a una comunidad en Guaremar y él va a atender, ese preventor tiene que atender esa comunidad. Entonces se reúne con los voceros, los vecinos comunitarios y hacen simplemente eso, un conversatorio. Se sientan y él le da las herramientas para que estas personas puedan captar aquellos lugares vulnerables en su comunidad donde podamos nosotros atender. Por ejemplo, una familia donde presuntamente exista alguien que tenga pues un inadecuado consumo, etcétera, ¿no? Exacto. Una persona que de repente papá y mamá discuten mucho. Eso es un caso que nosotros debemos atender desde el Centro de Orientación Familiar. Es eso, es orientar a la familia a corregir algunas cosas que deben Ahora, hacer. fíjate que tú estás hablando de eso y teóricamente se oye muy bonito, pero en la práctica no es fácil. Primero, por ejemplo, digamos que convencer o que las personas entiendan que tienen una disfuncionalidad en su hogar, que pelear todo el tiempo no es positivo, que no es normal. O sea, el hecho de entender todas esas situaciones va también de la mano de un proceso educativo profundo. O sea, es todo un reto. Sí, es todo un reto, pero es importante. Es importante lo que estamos haciendo porque cada vez que vas a un colegio y citas a los representantes de un conversatorio, cuando ellos te escuchan todo lo que tú explicas, das ejemplos de algunos casos que hemos atendido en la oficina, obviamente que se despierta esa inquietud de, bueno, voy a ir, quiero escuchar, quiero ver cómo me pueden ayudar. Nosotros tenemos ahorita casos que estamos atendiendo en estos centros de orientación familiar de niños, niñas, adolescentes que papá y mamá se fueron del país, ¿verdad? Se fueron porque iban a trabajar, porque iban a buscar el tema económico, todo eso. Y ellos se quedaron con los abuelos. Tenemos muchas situaciones donde, bueno, se les ha escapado de las manos el control a estos abuelos de estos niños. Algunos, bueno, han estado en deserción Eso escolar. Es dramático, Sí, ¿no? en deserción escolar. Entonces, bueno, justamente el Centro de Orientación Familiar comprende un equipo multidisciplinario donde el preventor integral es el primero que hace el trabajo, el acercamiento. Él con el conversatorio le abre las puertas a quienes tienen alguna duda y quienes están pasando por una situación y quieren un consejo. Entonces nosotros estamos prestos para dar un consejo, una orientación, un acompañamiento. Luego tenemos un trabajador social, graduado en gestión social. Ese compañero o esa compañera va a esa casa y hace un levantamiento y hace ya un informe. poquito más técnico, ¿no? Más técnico el trabajo. Pasa de, primero, la prevención, informar qué es el COF, eso lo hace el preventor. Luego que la persona ya está informada, nosotros, cuando él se acerca, nosotros vamos con el trabajador social y en su casa nos sentamos y puede hablar libremente. Bueno, yo tengo un caso de vulnerabilidad porque mi nieto, lamentándolo mucho, estaba sacando buenas notas, pero bueno, ahorita agarró calle, no quiere hacerme caso, cambió la conducta, está más agresivo, se hace un levantamiento, ya tenemos el caso ahí, en lo técnico. Y por ejemplo, un muchacho así que sea hostil, que esté en una conducta así, que seguramente pues los dramas, ¿no?, que se presentan, que se sienten abandonados, falta de amor, falta de atención, y los abuelitos no tienen la fortaleza, porque demasiado hacen, ¿verdad?, para criar, porque por eso es que la gente pare joven, ¿no? Los hijos se tienen en un proceso Claro. de la juventud para tener la fuerza de lo que significa criar, orientar a un ser humano. Ahora bien, cuando este tipo de cosas están pasando y el muchacho está hostil, ¿cómo hacen para atraerlo hacia ustedes? Bueno, nosotros tenemos varias herramientas y varias estrategias. Una de las estrategias es nosotros seguir visitando la familia. Visitando la familia nosotros podemos constatar cuál de esos familiares tiene la situación, sin que nos lo digan. O probablemente sí, conseguimos casos donde la persona está muy renuente, tiene una conducta agresiva, no quiere escuchar a nadie, no quiere que tampoco los aconsejemos, pero igualito tenemos el deber moral y ético de atenderlo. No es obligado, no obligamos a nadie porque es peor. Entonces es peor la actitud, la rebeldía y se nos pueden escapar. Pero atendiendo a la familia nosotros se nos abren las puertas porque él o ella empiezan a ver que la misma familia está poniendo de su parte para mejorar la situación. Además, de alguna u otra forma hay otras estrategias. Nos van a ver seguido en la comunidad, nos van a ver seguido en el plantel educativo, sea en la escuela
o en el liceo, nos van a ver haciendo actividades deportivas en la cancha. Y además el centro de orientación familiar posiblemente esté cerca. En el caso, por ejemplo, del consumo de drogas, si la persona consume droga, consume cualquier tipo de sustancia pues ilícita, y se está autodestruyendo, pero no agrede a los demás, no se mete con nadie, sino que se está autodestruyendo. ¿Qué situación legal tiene esa persona? Es decir, ¿hasta qué punto puede intervenir las autoridades o las instituciones, en este caso como el Centro de Orientación Familiar, para coadyuvar a que mejore esa situación? Sí, fíjate. Eso, digamos, en el caso más tranquilo, ¿no? Porque claro, realmente podría eventualmente ponerse agresivo, pero vamos a suponer que la cosa es solo un proceso de autodestrucción. Cuando es un proceso de autodestrucción es porque esa persona pasó alguna situación familiar, un abandono, una separación, un fallecimiento de algún familiar. Eso es el detonante a esta situación, pero acompañado de otras cosas que están alrededor probablemente. Casi siempre hay otras circunstancias, Sí, otras no solamente el individuo per se. No solo el individuo, exacto. Otras circunstancias, otras amistades, otros lugares a donde frecuenta, porque esas cosas suceden. Entonces, bueno, la persona en ese momento está vulnerable. En ese momento está vulnerable y se está autodestruyendo. Sin embargo, los otros son espectadores. Probablemente han estado buscando la manera de ayudar, pero cuando escuchan el Centro de Orientación Familiar, estas personas van, nosotros le damos las herramientas. ¿Cómo podemos captar a ese joven o a esa joven? En Guaycaipuro tienen una sede en El Paso, en el caso de los... Tenemos dos. Dos sedes. ¿En El Sí, Paso mira, y dónde más? Pero para terminarte la idea del equipo multidisciplinario que atiende en el COF. Entonces tenemos una psicopedagoga que va a atender a nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿En qué espacio? En todas las áreas. Conducta, maltrato. O sea, atienden a los niños que ustedes ya tienen captados o el que llegue. O el que llegue. Sí, una familia disfuncional, que papá se fue, mamá se quedó con los niños, pero bueno, mamá necesita un apoyo, alguien que la oriente, porque algunas cosas están pasando en la casa. ¿Y si va mucha gente? Sí, hemos tenido una receptividad impresionante. Y a medida que vayamos aperturando más centros de orientación familiar, mayor va a ser la incidencia. Porque no es un tema nada más para el consumo, ni de las adicciones. Ese era el objetivo principal de los centros de orientación, porque pertenece al sistema público de tratamiento de la adicción, obviamente, pero no. Ahora hay otros problemas. Sí, ahora hay otros problemas en la sociedad que nosotros desde ese espacio con los especialistas podemos atender. Estamos en un siglo XXI donde todo ha cambiado. De hecho, la manera en que nuestros niños, niñas y adolescentes se comunican, todas esas claves cambiaron. Lo que para antiguamente nosotros, bueno, yo digo nosotros, no soy tan viejo, pero claro, yo viví la etapa en el liceo del matiné, por ejemplo. Ajá, que eran las fiestas de los viernes, para aclararle a nuestro público. Fiestas que se hacían en las comunidades los viernes de día, se suponía, ¿no? Ahora, ellos han cambiado las claves y la manera de comunicarse, ahora se llaman achantes. Imagínate. ¿Y son fiestas iguales de día? Son fiestas iguales de día, pueden ser de noche, pero con otras formas de convivencia. No es lo mismo de compartir. Que son inadecuadas. Sí, claro, porque ahora en esta mesa de estos achantes puede haber cualquier sustancia ilegal o varias sustancias ilegales donde nuestros niños... ¿Y pueden llegar las autoridades ahí a hacer una redada, por ejemplo? Pueden llegar, bueno, está prohibido en Guaycaipuro está prohibido los achantes. Estas reuniones donde están los niños o los adolescentes uniformados. Uniformados no y puede mucho haber menos consumiendo sustancias prohibidas. Sustancias prohibidas, eso está penalizado. Si un vecino sabe de una fiesta de esa, puede denunciar. Puede denunciar, de hecho, bueno, nosotros tenemos una ventaja en Guaycaipuro, que nuestro alcalde Farid Fraija ha creado la sala situacional. Yo te voy a dejar los números de la sala situacional, por donde están llegando todas estas incidencias. Bueno, vamos a colocarlos en los INSA, los números, para que las personas tengan esa información que es muy importante. Y nos vamos a un corte para luego seguir hablando de este interesantísimo tema. ¿Cómo podemos participar como vecinos, como padres, como tíos, como abuelos en todos estos procesos importantes para darles fortaleza a los jóvenes de nuestro momento, de nuestro tiempo, para que sigan adelante, progresen y sean personas de bien y de éxito? Yo creo que esto es fundamental en este tipo de instituciones como el Centro de Orientación Familiar que está impulsando la alcaldía del municipio de Guaycaipuro. Así que en la próxima parte vamos a seguir hablando de este tema. Informativo Mira TV.
Continuamos en la entrevista. Hoy estamos conversando con Alejandro Bermúdez. Él es comisionado jefe de la Oficina Municipal Antidrogas de Guaycaipuro y además director de los Centros de Orientación Familiar, que por sus siglas se llaman COF. Y es muy importante saber cómo funcionan, porque seguramente habrá alguien a quien uno pueda por lo menos orientar en cuanto a que pueda asistir si tiene algún tipo de problema estructural en el hogar, que pudiese de alguna manera vulnerar su seguridad en cualquier aspecto. Creo que es bueno buscar ayuda. O sea, el auxilio, la orientación, la palabra, como tú decías, hasta un consejo. Yo digo, mira, hay gente que está tan falta de amor, tan falta de atención, que aunque sea, mira, pasarle la mano por la cabeza. Aunque claro, sea. En los centros de orientación familiar en Guaycaipuro nosotros tenemos las puertas abiertas. Hacemos un trabajo de verdad humanista, un trabajo humanista, social. Quienes estamos ahí nos encanta lo que hacemos, nos gusta. Yo, como hablo todas las noches con mi esposa, tengo una niña muy pequeña de 1 año y 6 meses, y creo que el reflejo de lo que nosotros hacemos en la calle tiene que irse también al hogar. O sea, a mí me gusta el trabajo de atender y ayudar a los demás, gratuitamente. Ojo, todos estos espacios son gratuitos, es una política pública, es una manera de ayudar justamente en este momento tan económico y tan fuerte que está pasando el país. Y le hacen seguimiento a los casos. Por ejemplo, una vez que ya entra un caso, es, digamos, abordado estructuralmente, todas las necesidades que pueda tener. ¿Hay esa capacidad técnica y física para hacerlo? Sí, claro que sí. Sí la tenemos porque primero contamos con un equipo de hombres y mujeres que están casados con el proyecto, que les encanta lo que hacen, pero además que son muy profesionales. Nosotros, el equipo multidisciplinario, tiene 2 profesionales más. Ya te comenté, el preventor integral, el trabajador social, la psicopedagoga, pero tenemos un especialista en drogas, que es el que se encarga justamente de los casos. Cuando se detectan los casos. Cuando se detectan los casos, él es el que orienta a la familia o al paciente con algún tipo de adicción o de consumo. Ya establecido como una enfermedad. Como una enfermedad. Una persona y los atendemos de una manera muy profesional, los atendemos también con mucho cariño, con mucho respeto, porque ellos no dejan de ser parte de la sociedad, porque ellos no dejan de ser seres humanos y merecen todo el respeto, aun cuando estén pasando por las circunstancias que están pasando, aun cuando hay personas que los señalan, hay personas que los menosprecian, hay personas que les cierran las puertas. Nosotros le abrimos las puertas cuantas veces sean necesarias. Personas que de repente... ¿Y hay sitios donde puedan, por ejemplo, si necesitan un tratamiento más fuerte, ser ingresados? Sí, fíjate. ¿Cuál sería el mecanismo? Los centros de orientación familiar es el inicio del sistema público de tratamiento de la adicción. Luego vienen los CEPAI, Centros Especializados para el Tratamiento de la Adicción. Estos quedan en Caracas. Tengo 2 CEPAI que están ahí con las puertas abiertas, están recibiendo los casos de altos mirandinos. Nosotros se los referimos desde el COF una vez que aperturamos el caso. ¿Y hay muchos casos? Y lo enviamos. Bueno, decirte un número exacto, no, porque varía. Hay algunas personas que probablemente con una terapia de 1 mes, 15 días, porque el caso no es tan fuerte. Ahora, cuando el paciente ha durado 15, 20 años, 10 años en consumo, en policonsumo, es otro nivel. Es otro nivel. Entonces, bueno, el CEPAI los atiende también de manera ambulatoria, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Ahí le hacen pruebas toxicológicas, pruebas de descarte, porque tú sabes que las personas que están en consumo se vuelven mitómanos, mienten mucho, tienden a mentir, tienden a engañarse ellos mismos, queriendo engañar a los demás. Que es la peor mentira, es la peor deslealtad que puede tener un ser humano. Claro, porque nosotros entendiendo, vuelvo y repito, que todos somos seres humanos y que podemos cometer errores, le seguimos abriendo las puertas y ellos las tienen abiertas. Nosotros podemos entender todas las Por ejemplo, cuando recaen. Cuando recaen. Bueno, una recaída es más fuerte que un comienzo, porque el golpe, si no está alguien ahí que lo ayude, que lo contenga, es peor. Pero pueden llegar a consumir hasta gasolina. Mira, abandono y falta de amor será uno de los detonantes de esas situaciones. O sea, porque desapego. podría alguien poder decir que es por sinvergüenzura, pero hay algo un poquito más profundo que es. Bueno, sí, también pudiera ser eso que tú dices. Obviamente el tema del amor, el cariño, hemos atendido muchos casos en los centros de orientación donde justamente eso, que se separaron, rupturas familiares, una persona que se falleció de la familia muy querido, un papá o mamá. No tienen la fortaleza para enfrentar las circunstancias. Para afrontarlo y quedan vulnerables ante la sociedad. Y en la sociedad estamos viviendo los tiempos donde está presto todos estos escenarios
para que una persona que tenga una autoestima muy baja pueda acceder a cualquier sustancia. Y ahí dentro de ese sistema ustedes también hacen la detección de las personas que venden, los que venden las drogas en las comunidades, que de alguna manera acostumbran a los niños y a los jóvenes a consumir, que tú sabes, todo ese sistema malvado y maquiavélico que subyace en las sociedades, en submundos que no deberíamos nosotros tener que vivir. Bueno, sí, obviamente sí lo hacemos, sí lo detectamos. O sea, lo detectan y lo pueden denunciar. No lo es pueden... nuestro trabajo realmente, ¿verdad? Para eso están las otras perseguir instancias. a nadie. No perseguimos a nadie. Somos sus primeros enemigos. ¿Por qué? Porque mientras él o le están quitando clientes. Claro, mientras él o ella esté vendiéndole cualquier sustancia ilícita o a través de la sustancia, generando que ese compañero o esa compañera se vuelva parte de del sistema de venta y de un el negocio de ellos. Del negocio, obviamente somos sus enemigos. ¿Por qué? Porque mientras él tiene 10, yo le voy a ir quitando de uno en uno. ¿Con quién? Con el Centro de Orientación Familiar. Pero hay digamos que un manejo de información hacia las autoridades que se encargan de eso, por supuesto, ¿no? Claro, por supuesto. O sea, si en una comunidad hay una cantidad de niños consumiendo, ¿quién les está vendiendo? Claro, eso se detecta. Eso se detecta. Como un trabajo de inteligencia. Para ¿no? eso están los organismos de inteligencia, exacto. Para eso están los organismos de inteligencia. También está la inteligencia popular. O sea que el poder popular lo dice todo. Ahí para eso también hay unas estructuras. Están los consejos comunales, los jefes de VC, jefes de comunidad, los jefes de calle, aguas abajo, que son los que manejan la información diaria de lo que sucede en el territorio. Con ellos nosotros tenemos un gran apoyo. De hecho, el segundo centro de orientación familiar fue inaugurado hace a poco de un mes. Aquí estuvo el viceministro Emilio Ferioso. ¿Dónde? Del despacho de la presidencia, en Guaremá. Estuvo el mayor general. Que es un sitio neurálgico en cuanto a los hechos delictivos, público y notorio, ¿no? Exacto. Bueno, y comunicación. Guaremá ha venido cambiando, gracias a Dios. No es el mismo Guaremá con las bandas delictivas que tuvimos hace 5 o 6 años atrás. Pero bueno, se ha levantado unos grandes números de juventud que viene creciendo y que nosotros tenemos que acompañarlo. ¿Para qué? Para no caer en el pasado. Entonces, el COF quedó en un buen espacio, quedó muy estratégico y está atendiendo todo Guaremá, pero va a atender el eje sur completo. Va a atender los amarillos, va a atender... ¿Tienen que tener seguridad ahí los funcionarios que estén allí o están tranquilos? No, están tranquilos. De hecho, era hacia donde va mi comentario. Ese centro de orientación familiar no lo estoy dirigiendo yo, no estoy bajando todos los días a Guaremá. ¿Por qué? Porque me siento bastante honrado de contar con un equipo de la comunidad al cual maneja hasta la llave del centro de orientación familiar, el cual está ahí todos los días. O sea, es fundamental la participación de los vecinos. La participación de los vecinos. De los padres. De las madres, es fundamental. Son ellos los que hacen que el centro de orientación familiar tenga vida orgánica, que tenga vida propia. Los especialistas están casados con el centro de orientación familiar, pero también están casados con las comunidades. Si uno de nuestros televidentes quisiera, bueno, hacer uso de este servicio que ustedes prestan en el COF o alguna otra información que quisiera compartir con ustedes en relación a alguien que requiera ayuda, ¿cómo hace? ¿Cuáles son las coordenadas? Fíjate tú, bueno, tienen 3 espacios a donde pueden asistir, tienen un cuarto espacio que es la alcaldía. Solamente con la voluntad de ir a hablar, ustedes ya pueden atenderle. Nosotros los atendemos. Escucharle la historia. Escucharlo. Eso es lo primero, escuchar. Lo primero que hacemos nosotros es abrir las puertas para que la persona pueda hablar libremente. Estas son cosas que no se hablan muy a menudo en las calles, en los espacios de trabajo, porque la gente se cuida. ¿Hay miedo todavía con respecto a este tema? Hay miedo. Y ¿Hay vergüenza? En algunos casos hay vergüenza. En otros no hay vergüenza, en otros simplemente da igual si las personas se enteran. Entonces, pero igualito, estamos atendiendo ambas situaciones. Estamos ahí prestos para ello. ¿Cómo nos pueden ubicar? Pueden ir a la alcaldía, pueden buscar la Secretaría de Desarrollo Social a la cual nosotros pertenecemos. Ahí está el secretario general, Yender Alcalá, que viene haciendo... Periodista, por cierto, colega mío. Sí, viene haciendo un extraordinario trabajo desde esa secretaría, que tiene que ver justamente con todos los centros de orientación familiar. El centro de orientación familiar tiene que ver con todas las direcciones de la Secretaría. Es integral. Ahí el centro de orientación familiar tiene que ver con deporte, tiene que ver con cultura,
tiene que ver con educación, tiene que ver con salud. Canalizar de alguna manera las inquietudes de los jóvenes, las Con el necesidades. Consejo de Protección venimos trabajando espectacularmente, con la licenciada, la profesora María Alejandra Lindarte, quien lleva el Consejo de Protección del Niño y Adolescente en Guayquipuro. Nosotros venimos casados. ¿Por qué? Porque atendemos muchos casos que tienen que ver con menores de edad, con niños, niñas, adolescentes, y ellos son el ente rector y de protección de nuestros niños. ¿Ustedes llevan estadísticas para saber el impacto de este trabajo en cuanto a la disminución de los problemas tanto del consumo como del deterioro, pues en líneas generales, de la familia, la deserción escolar y estos dramas sociales que definitivamente se deberían poner en cero las estadísticas? Sí, estamos buscando justamente eso, disminuir todas estas incidencias, todos estos números que no son muy grandes, pero que sí afectan. Afectan porque 2, 3 familias que tengan alguna situación irregular en la comunidad, afecta el trato, afecta de hecho cómo esos niños se involucran con los demás niños. Las mismas comunidades hacen rechazo ante esta situación y hacen denuncias, ¿no? Pero no utilizan los canales regulares. Temas, por ejemplo, como el bullying, son fundamentales para este tipo de conversaciones, son considerados un problema. Fíjate, el rechazo escolar. Claro, fíjate, nosotros ahorita estamos con los conversatorios. La aporofobia, que es el rechazo a la pobreza. Que hacemos nosotros desde los centros de orientación familiar, hacemos unos conversatorios. Estos conversatorios hablan, bueno, del embarazo a temprana edad, de enfermedades de transmisión sexual, para que los jóvenes se cuiden. Hablamos de las drogas legales, las drogas ilegales, el marco jurídico que contempla todo el tema en Venezuela, a través de la Superintendencia Nacional Antidroga, que es el ente rector en esta materia, y hablamos del Consejo de Protección de Niños y Adolescentes. Hacemos un trabajo mancomunado, articulado, para la protección justamente de nuestros niños, niñas, adolescentes. ¿A dónde más me pueden buscar? ¿A dónde nos pueden buscar? Por ejemplo, vives en el eje sur, vives en Cañaote, puedes acercarte al Centro de Educación Familiar de Guarimá. ¿Y de los Altos Mirandinos, Carrizal y Los Sales también atienden personas? Estamos atendiendo a todo el eje Altos Mirandinos en estos 2 centros de orientación familiar. Pero te invito, ahorita en abril estamos por inaugurar el Centro de Orientación Familiar en Cecilio Acosta y la parroquia Paracoto. Ahí vamos a tener, cada parroquia va a contar con un centro de orientación familiar, así lo ha dispuesto nuestro alcalde Fari Fraija. Esa es la orden que nosotros estamos cumpliendo, esos son los pasos y los nuevos lineamientos. Para nosotros en octubre, Dios mediante, tener ya una red de centros de orientación familiar con 10 centros de orientación familiar en el municipio de Guayquipuro. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Alejandro, súper contenta en conocerte, que pudieses contarnos todo lo que está haciendo esta oficina, y lo único que podemos es augurarte éxito, porque gracias. De verdad que en función de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, muy especialmente de los niños, de los jóvenes, de esa generación que se está gestando en las diferentes comunidades y que esperamos que sea una generación de oro, una generación hermosa, productiva, buena, sana, hacia el bien de la humanidad. Eso es lo que buscamos. Muchas gracias. Gracias, Alejandro Bermúdez, comisionado jefe de la Oficina Municipal Antidrogas del municipio de Guayquipuro y director de los Centros de Orientación Familiar, COF, en esta misma localidad. Estuvo conversando con nosotros. Nosotros nos despedimos con muchísimo cariño a nombre de nuestro director Antonio Abrantes, y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes. Hasta una próxima oportunidad de Isidro Pesa.